Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más de ¿Por qué Podcast?, donde exploraremos las preguntas más profundas que nos conecten con nuestro propósito de vida. Soy Lynn y es para mí un honor poder compartir este momento contigo. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones inspiradoras y reflexivas con expertos que han encontrado su camino. Aquí no solo buscamos respuestas, sino que también nos embarcaremos en un viaje para descubrir nuestro porqué. Eso que nos motive todos los días y nos haga tener una vida con propósito. Si alguna vez te has preguntado cuál es el tuyo, cómo alinear tus pasiones con tus metas o simplemente cómo encontrar mayor claridad en tu vida, este es el lugar para ti. Prepárate para cuestionar, reflexionar y conectar contigo mismo a un nivel más profundo. Comencemos. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Por qué Podcast? En esta ocasión les traigo un tema súper especial. Hoy hablaremos sobre la intuición, cómo la intuición te puede ayudar a crear tu realidad, a manifestar. Conoceremos muchos aspectos que tienen que ver con la intuición, la manifestación y cómo relacionar los pensamientos con las emociones para poder manifestar más rápido. Y para ello tengo una persona muy especial, mi íntima amiga de toda la vida, mi bestie, mi Pinky Promise, una persona que quise que fuera la primera invitada en ¿Por qué Podcast? Porque ha sido alguien con quien he aprendido muchas cosas sobre el camino espiritual, muchas cosas de la vida en general. Alguien que me ayudó mucho a conocer el otro lado de la realidad, de cómo tu mente te puede ayudar a crear y muchas cosas con las que pude crecer e introducirme al desarrollo personal y espiritual. Y por ello hoy tengo a mi amiga Jessie. Bienvenida a ¿Por qué Podcast? Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a usted por invitarme. De verdad estoy encantada de estar aquí, súper nerviosa. Su primera Pero entrevista. sí emocionada por poder comentar un poquito lo que es mi experiencia. Creo que voy a hablar un poco de mi conocimiento a través de mi vivencia también, ¿sabes? Ok, sí, la verdad eso es, o sea, siento que tiene más mérito el hablar desde la experiencia y de lo que uno ya vivió y no solo desde el conocimiento, ¿no? Porque muchas veces tenemos mucha información, pero si no atravesamos ciertas cosas no podemos hablar como con mucha claridad o mucha autoridad sobre ciertas cosas. Eso es. Bueno, en primer lugar, quiero preguntarle, ya me sé algunas historias, pero me voy a hacer la sorprendida. Quiero preguntarle un poco cómo fue el entorno en el que usted creció, cómo fue su infancia, más o menos las creencias con las que la criaron, ¿no? De que a uno le vienen diciendo desde pequeño ciertas cosas, la vida es esto, nos cuentan una realidad del mundo, pero que ya ahora mismo ya conocemos el otro lado de la moneda. Entonces que me cuente un poquito, ¿no? Eso, el entorno familiar en el que creció, qué creencias le inculcaron que ha tenido que reemplazar para ahora hablar de manifestación, porque en nuestro pueblito de allá esa palabra, No esos existía. temas no existen, o sea, incluso en la actualidad creo que no se No, hablan. sí. Yo crecí en un hogar católico, ¿vale? Gracias a Dios, pues, eso fue, pues, que me ayudó a mantenerme en un hogar estable, hablando así, pero con creencias limitantes que al final, pues, me siguieron hasta mi adultez. Una de las creencias que nosotros teníamos era que ningún rico va a ir al cielo. Decían que era más posible que pasara el camello, ¿cómo es un camello por el ojo de una aguja? A que un rico se salve. Siempre nos dijeron que los ricos eran malos, que eran malas personas, que el dinero no da la felicidad y que nunca había suficiente. Siempre decía mi papá, una de las creencias que a mí me parecía lo más maravilloso, pero que entendí que más bien era una creencia de supervivencia, era hoy comemos, mañana no sabemos. Entonces, para mí ahora que entendí, eso es una creencia limitante, porque era como hoy comemos, pero posiblemente mañana pasamos hambre. Entonces, y yo crecí con esas creencias y me tocó pues vivir muchísimas cosas para entender que tenía que reemplazar esas creencias. Ok. Bueno, creo que es que cuando crecemos en esos ambientes religiosos, por decir así, ¿no? Porque no es solo la católica, en general la religión, se tiende a confundir el temor de Dios con el miedo, porque también cuando uno tiene fe en Dios, la convicción de que, por ejemplo, Dios nos provee o que Dios está con nosotros, no debería de existir el miedo, ¿no?
No deberían, sí, eso Pero es. entonces lo que hacen es inculcarte miedo en El lugar de miedo es fe. lo contrario a la fe, ¿sabes? Ujú. Entonces, cuando te hablan de que no te si eres rico no te salvas, te están dando a entender que si eres pobre tienes una vida asegurada, una vida eterna asegurada, ¿sabes? De alguna manera. Y podemos ver, o de alguna forma yo también me he enterado a raíz de lo que he ido aprendiendo, que existen pobres arrogantes y ricos humildes. Entonces, una palabra, Claro. una cosa no tiene que ver con la otra. Yo era una pobre arrogante. Ah, bien perra. Bueno, ok. Aparte del tema del dinero, ¿alguna otra creencia que, por ejemplo, la haya hecho atravesar situaciones o, por ejemplo, relaciones difíciles por creer? Porque, por ejemplo, creo que las señoras ancestrales de la edad de piedra decían que, que con estar, por ejemplo, con tu pareja, ¿no? Tipo, tienes que aguantar todo. Sí. Entonces la mujer moderna ya no Ya aguanta no todo. aguanta todo. Entonces vamos relacionando una cosa con la otra al final, porque las creencias limitantes de una cosa o sea, están conectados. Todo está conectado, su vida. Vamos a hablar de su relación. ¿Cómo podemos decir esto que se escuche bonito? Su relación o su vida amorosa con su salud y su economía. Ujú. Todo tiene que ver con todo. Nos dijeron que no se podía tener todo en la vida. Sí. O sea, o tú eras rico y no tenías Infeliz. amor, ajá, o tú eras pobre y feliz. Hay gente que dice pobre pero feliz, ¿sabe? Otra de las creencias, y a ver, hay también, vamos a hablar de dichos que nos mantienen estancados en la parte de la riqueza. Y era uno de ellos que decían, era demasiado bueno para ser verdad. Y yo eso me acompañó. Hay una creencia que también yo la reemplacé a través de escuchar a doña Margarita Pasos, que es, qué increíble. Ah, es que me siento increíble. Entonces significa que no me lo creo. Claro. Entonces me siento increíblemente bien. Entonces estoy normalizando que debo de sentirme mal, porque sentirme bien es increíble. Claro. Entonces eso, pobre pero feliz, demasiado Honrado. bueno, pobre pero honrado, puede ser rico y honrado también. Demasiado bueno para ser verdad, nada es demasiado bueno para ser verdad. Hoy en día yo me doy cuenta de que hay muchas cosas que son demasiado buenas y pueden ser verdad. Ok. Bueno, como ella y yo nos conocemos, hay cosas que sé que me va a hacer la sorprendida. Pero hay algo que usted me ha contado muchas veces y es que, por ejemplo, cuando usted estaba niña, o sea, desde niña, digamos, ¿no? Desde que tenía percepción de la vida, tenía sueños, tenía como presentimientos, a veces veía que, o sea, como tener una visión o un sueño, ¿no? En la que veía ciertas cosas que luego pasaban. O sea, cómo manejaba siendo niña, porque yo siento que este es un don. Yo, por ejemplo, no veo ni madres y a veces tengo sueños y no pasan. Entonces no puedo decir que tengo ese don. No, ¿Cómo pues lo sí, describí? era desde muy niña esto. Primeramente que ver como otros seres para mí era normal. Y si yo lo contaba a mis hermanos o a mi madre, incluso me regañaba, o ya estás inventando. O presentir que alguien se iba a morir, ¿sabe? Y que se muriera ese alguien. Cuando yo de repente yo le decía, le contaba estas cosas a mi mamá, pues igual, me regañaba. Yo me acuerdo una vez de una persona que llegó a decirle a mi mamá, ay, es que mi hija se siente mejor. Y yo le dije, no, es que se va a morir. Madre Yo qué mía. pena, de verdad, hoy en día, de verdad. Ojalá que no esté viendo este podcast porque qué pena. Pero sí, yo lo vi en un sueño. Yo vi a la señora, se me presentó muerta. Yo la vi con un vestido blanco y la señora todavía estaba viva. Y yo di por hecho que esa señora se iba a morir. O sea, yo lo daba como un niño, como cuando tú le dices a alguien va a pasar algo. O algunas veces también que vi que mi papá llegaba ensangrentado, así lleno de sangre, lo veía antes, incluso despierta. De repente se me pasaba y yo miraba eso y yo iba y le decía a mi mamá, mamá, es que yo siento que mi papá va a venir así o mi papá va a venir así. Y llegaba mi papá así. O muchas veces por miedo a que me regañaran me quedaba callada con las cosas que miraba. Una vez soñé un accidente de un autobús, lo soñé y a los pocos días pasó. Exactamente como Y lo la señora soñé. se murió. La señora también se murió. No, ojalá que no Y tenga ese sueño después, ya conmigo. estando acá en España, ya, yo lógicamente eso lo dejé, como en plan de me fui quitando, pidiéndole a Dios, porque yo entendía que eso era malo, pidiéndole a Dios que me quitara eso. Pero ya estando aquí en España, era como que
perdón, estando aquí en España era como que presentía que alguien se moría, como si alguien me avisaba, o sentía algo, una presencia, y yo pensaba en esa persona, y yo decía, se murió. Y al ratito yo llamaba como a confirmar que esa persona había muerto. Sí, y fueron muchísimas cosas. De hecho, la enfermedad que tuvo mi hijo también, yo eso lo vi en un sueño. Yo vi que a mi hijo me lo estaba cubriendo una sombra y a los pocos días me enteré que tenía la enfermedad. Cuando se iba a morir mi hijo, también unos 3 días antes, yo soñé con mi hijo muerto. Y prácticamente yo sentía que era así. O sea, yo sentía que esa realidad. De hecho, mi hijo podía tener crisis en la enfermedad y como yo no lo soñaba, yo decía, mi hijo no se va a morir, porque yo no lo había soñado. Cuando yo soñé a mi hijo muerto, a los 3 días que mi hijo entró en crisis, yo lo solté, porque yo sabía que se iba a morir. O sea, fue como ya no tenía fuerzas, porque en el fondo yo sabía que Dios iba a hacer su voluntad. Okay. Entonces, de alguna forma es un don bonito por muchas cosas, pero es un don horrible porque hay cosas que no podemos evitar. Claro, Cuando aunque lo vean. presentimos, sí, ¿Y le ha pasado que alguna vez haya advertido a alguien y no le hayan hecho caso? sí. ¿Y le haya pasado algo? Y le pasó algo. Sí, me ha pasado. Y también me ha pasado que he advertido a alguien y le ha pasado y luego me ha echado la culpa a mí. Como que me echaste maldiciones, algo así. Sí, o me ha pasado también de yo presentir cosas, de que alguien me va a lastimar, alguien me va a hacer un daño o alguien me va a pagar mal en algo y yo Como la traición, ¿no? Sí, y yo ignorar o dejar que pase. Y en plan como, vamos a ver si esta vez tengo razón o no tengo razón. Y el precio que he pagado es muy caro por hacer eso. Yo creo que el último proceso muy duro que yo viví fue en el 2024, que pude ver exactamente todo lo que iba a pasar con una persona y en mi contra. Y aún así decidí confiar en esa persona. Me hizo muchísimo daño y a raíz de eso, ahora desde que yo veo algo, yo presiento algo, yo cambio el rumbo. Yo por ahí no paso. Por ahí no paso yo. Yo ya entendí que pues esos son avisos y que ya desde que yo no lo tomo como una maldición, porque sí, en algún momento cuando presenté algo yo decía, esa otra vez esta pendejada viniendo a mi cabeza, no sé qué, y no lo captaba. O sea, es más, yo pedí una señal, me la mandaban y yo, bueno, mándame otra vez. Para confirmar. Y así hasta que pasaba el desmadre que iba a pasar, que realmente yo había presentido. Sueños muy lúcidos donde miraba personas que no conocía. Bueno, ahora mismo sí me pasa mucho. Yo veo personas que no conozco y en el futuro las conozco. O sea, después, unos días después, me encuentro con esa persona. Quizás no exactamente en las circunstancias, pero ya la vi en un sueño. Entonces, a mí, bueno, yo creo que eso ya viene de la intuición. Okay. Entonces, ahora, cuando ya yo veo cosas así como esos presentimientos, esos sueños de que yo veo a alguien en algo o que alguien me va a lastimar, yo a tiempo me quito, no le digo a esa persona, no, yo vi que tú me vas a hacer daño y no sé qué, no, yo me quito, me alejo y al poco tiempo como que me quedo observando, no es que me alejo y tal, no, me quedo observando a ver hasta dónde llega la realidad o hasta dónde llega mi intuición y exactamente pasa lo que ya, solo que ya lejos de mí. Okay. Lo que yo presentí, solo que ya lejos de mí. Entonces, ya ahí se siente bonito porque es que ha sido una forma de aprender a escuchar a mi alma. Ok, entonces este tipo de dones, por decirlo así, no de alguna manera, se puede decir como que es parte de la intuición, se puede definir como el parecido. Yo creo que sí. Y de hecho yo creo que todos tenemos ese don de la intuición, de presentir algo que va a pasar, sino que nos hacemos los pendejos en plan de, esto es pura pendejada de mi mente, ¿sabes? Y hay cosas también para uno empezar a captar la intuición. Es como, yo potencié la parte de la intuición a raíz de empezar a leer sobre el tema, ¿verdad? Que cómo podía ser esto un don o una maldición. Y me empecé a comprar libros, empecé a escuchar podcasts y empecé a tanto tener conocimiento del externo como conocerme a mí misma internamente, que realmente he estado ignorando de mí, por qué yo he venido repitiendo patrones aún teniendo ese don, porque yo he presentido muchas cosas antes de que pasen y ya han pasado. Por ejemplo, yo podía estar bien en un trabajo y de repente se me metía en la cabeza, esta señora me va a echar. Y es que era loco porque todo estaba bien. ¿De dónde yo sacaba que esa señora me iba a echar? O sea, y no era
no es como, es que lo has pensado, porque a ver, cuando tú piensas algo, tus pensamientos vienen a base de una información que ya tienes. Entonces, si tú hiciste algo mal, esa es la información que tú tienes. Entonces, tu cerebro te está dictando que hiciste algo mal, entonces es normal que pienses que te van a echar. Okay. O es normal que pienses que te van a echar una bronca, pero yo no. Porque yo podía estar todo bien, o sea, estaba todo genial, mi jefa me trataba súper bien, yo hacía las cosas bien, y de repente se me metía en la cabeza, esta señora me va a echar. Y yo decía, esa vocecita me decía, en 3 días como mucho, te van a decir la verdad. Y yo, ay, Diosito, Diosito, que no me echen. Porque yo como que recibía el aviso de la intuición y yo acudía a Dios. Diosito, por favor, que no me echen, que no me echen. A los 3 días algo pasaba. Ya fuera la cosa más pendeja, porque yo decía en mi mente, ¿por qué por esto si yo hacia a lo mejor en algo otras cosas me he equivocado más? Y era, no le habían dicho nada. Sí, y ya me decía, no, pues lo siento mucho, pero no puedes seguir trabajando en esta casa. Y era tan fuerte que en el momento que yo me imaginaba a la señora echándome, yo me imaginaba con la ropa. Literal, Con la visualizaba. ropa, exactamente, la dibujaba en mi mente con la ropa exacta y en el sitio exacto. Entonces, el día que venía el momento en que la señora, yo me acuerdo que 2 veces que se me vino eso a la cabeza, un trabajo en Majadahonda, Eva creo que se llamaba esta señora, me dijo, Yesenia, ¿puedes venir? Y cuando me dijo eso, yo dije, mierda, llegó mi momento. Hasta que llegué. Y sí, exactamente. Me habían dicho que me tenía que ir porque pues habían cosas que no encajaban, que no sé qué, o que era muy pequeñita, que luego me costaba mucho limpiar porque a ver, la casa era alta, tal, por cosas absurdas. Y me echaban. Ok. O sea, se cumplía. No. Una piedra. Mentira. Muchas veces... ¿No trajo agua? No. Tengo el galillo seco yo también. Ok, muchas veces cuando tenemos un deseo, ¿no? Por ejemplo, de decir, yo quiero un trabajo mejor, ¿no? O yo quiero emprender esto, ¿no? Y llegan esos pensamientos de o lo vas a lograr o no lo vas a lograr, no sé qué, por aquí sí, por aquí no. O sea, llegan un montón de pensamientos, muchas veces de sí, muchas veces de que no lo hagas, muchas veces pensamientos de miedo. Entonces, ¿cómo una persona normal como yo, una simple mortal que no tiene tan desarrollada la intuición, puede diferenciar la voz de la intuición o la voz del ego o simplemente la mente saboteándote o algo así, ¿no? Pero saber la intuición, porque la intuición yo siento que siempre te va a decir lo correcto, lo que sí te conviene. Pero ¿cómo diferenciar esa voz de la intuición con la voz del ego, por ejemplo? Es como lo mismo que yo te estaba diciendo antes. El pensamiento y la emoción está acompañado de una información. Entonces la intuición, cuando pasan estas cosas malas de lo que está hablando, porque hemos venido hablando de la intuición de lo malo, pero no hemos hablado de los resultados buenos que yo he tenido también a base de la intuición. Entonces, ¿por qué? Porque yo antes potenciaba lo malo. Y de hecho yo lo decía todos los días, yo presiento todo lo malo que me va a pasar, pero yo nunca decía, yo presiento todo lo bueno que me va a pasar. Y a raíz de que yo empecé a descubrir y empecé a tomar mi intuición, no como una maldición, sino como un don, es cuando ya he empezado un camino diferente, una vida diferente. No voy a decir que estoy donde quiero, pero estoy en el camino y cada vez me pasan cosas mejores, cada vez me siento mejor, cada vez me veo mejor y siento que eso ha sido por hacer uso de la intuición. Ahora, la intuición, como digo, es como por ejemplo usted va caminando por una calle y de repente como que algo le hace girar y le dice, ve por aquí. Entonces a veces, ¿yo para qué si yo conozco acá? Entonces yo me voy por acá porque esto es lo normal. Claro. Y su voz y su intuición le decía, ve por aquí. ¿Sabe? Usted no sabe que si aquí, por ejemplo, el universo la está librando de que le pase algo malo, o a lo mejor por aquí se va a encontrar dinero, supongamos. Entonces, si usted eligió este camino, cuando alguna vocecita la empujó y le dijo, ve por aquí, y usted encontró dinero, dijo, wow, yo sentí que tenía que venir por aquí. Vale, si usted eligió este camino, a pesar de que algo le decía que vaya por acá, y de repente se rompe un pie o la chocan o pasa algo, usted dice, como que sabía que me dieron ganas de irme por el otro lado. Sí. Entonces, es mejor, ¿por qué me puede pasar si me voy por el otro lado? ¿Sabes? Como, vale, me voy por acá. Es como aprender a vibrar en eso. Bueno, me dijeron, la voz me dice, o mi intuición me dice que vaya. Guiar, ¿no? Dejarse guiar. Eso, en base a los pensamientos malos,
como te dije antes, una cosa es estar bien y que de repente pum, me venga esa vocecita que yo creo, porque yo he hablado con más gente y hay más gente en el mundo como yo. Es increíble porque, bueno, es impresionante porque me he encontrado con más gente que me cuenta que siente lo mismo. No sabe dominarlo a tal grado todavía, pero presiente, ve cosas, sueña y le sale. De hecho, mi hija es una niña que ella me dice, mamá, hoy pasó justo lo que anoche soñé. Y yo como que me quedo, pero esta niña. Y entonces, pero ahora, la información, como antes, ¿no? Intente resumir esto. La información ahí es donde entra el miedo, a través de la información. Entonces no confundamos pensamientos negativos, miedo, ego, con la intuición. La intuición es, usted está trabajando en su trabajo, tal, bien centrado, y de repente, pum, se le viene una idea de emprendimiento. Emprenda, ¿sabe? Estarías mejor si estuvieras, por ejemplo, si usted sabe hacer uñas, estarías mejor si estuvieras haciendo uñas. Un ejemplo. Esa es la intuición. Y de ahí viene el miedito. El miedo es como, no lo vas a lograr, mira, esto es fijo, ahí a quién sabe si consigas clientes y tal. Entonces, yo me quedo acá y sigo en lo conocido, en tal. Entonces, eso, la intuición fue la que le dijo, estarías mejor si tal. La intuición es como que usted ve una persona y de repente se le presenta esa persona o tiene una conexión como, esta persona se ve que es mala, yo no sé, a mí me parece buena, pero creo que es mala. Se siente, ¿sabes? Esa es la intuición. Se siente la vibra. Hay gente con la que uno no conecta por mucho que uno lo intente. Sí. Entonces, esa es la intuición. Es que yo tengo pensamientos negativos en base a... No. La intuición. Pensamientos negativos y miedo es en base a la información. ¿Cuál es la información? La realidad. Entonces, por un ejemplo, una persona que está en un empleo y se le viene una idea de emprendimiento, ¿qué información tiene la persona? La información que esa persona tiene es que los emprendedores están fracasando, que les está yendo mal, conoce a Mejulán y a Mengano, que ya intentó algo y le fue mal, ¿sabe? El otro también, entonces es la información. Y de ahí viene el pensamiento de miedo, entonces no escuchó a su intuición. Y la intuición en base a cosas malas es como lo que le dije anteriormente, no vayas por ahí. O puede ser tan sencillo como es, ¿sabe? Puede ser como un día levantarse, agarrar las llaves, querer salir de la casa y que algo le diga a usted, siéntese y quédese un ratito sentada, ¿sabe? Y quizás algo estuvo evitando en ese proceso. Ok, a mí me pasó con esto. A mí se me ocurrió la idea del podcast el año pasado y bueno, ¿no? Es como que vino el deseo de hacerlo y al poco tiempo empezaron a llegar los pensamientos de quién te va a escuchar, no sabes comunicar, no sabes hablar en público, cómo hablar frente a la cámara, si te da pena hacer un video, una historia, por ejemplo. Entonces vinieron todos esos pensamientos que creo que cuando uno no está con toda la fuerza mental, espiritual, emocional y tal, se deja llevar. Y por mucho tiempo, o sea, olvidé este proyecto. Hasta que dije yo, sabes que ya... Pensemos que quizá no lo olvidó, porque siempre estuvo ahí. O sea, cuando usted ya tiene una semillita, hay algo muy terrible, ¿no? Cuando uno elige un camino. Es que usted eligió el camino, su alma ya eligió ese camino, su alma ya eligió ese camino. Entonces, usted intente trillar por otro lado. Mija, su alma le va a estar diciendo todo el rato, acordate que tenés tal proyecto parado. Entonces usted sabía que en algún momento, en 2, en 5 años, usted tenía que hacer esto porque usted ya lo había elegido, su intuición ya le había dicho. El miedo le dijo, no, ¿quién te va a escuchar? Mira, si este video llega a 12 vistas o a 12 visitas, 12 personas nos escucharon. A lo mejor una de ellas conectó con el video y le gustó nuestro contenido, lo que estamos contando acá. Claro. 12 personas, son 12 vidas que podemos llegar a cambiar, 12 almas, 12 historias que se pueden llegar a transformar, porque a lo mejor mi video no les cambia la vida, pero a raíz de esto empiezan a buscar más información y inician un camino. Por ejemplo, yo antes no me atrevía a hablar de manifestación ni de nada de lo que yo le enseñé a usted. Y vea usted cómo ha cambiado su forma de pensar. Pero es que no es solamente usted, hay muchísimas más personas y yo también tenía los mismos miedos. Y si no me creen, van a decir que estoy loca. Sí, y claro, y hay gente que lo cree. De hecho, hay gente que habla conmigo, ya venimos con esos temas espirituales. Pero yo, o sea, ya aprendí que yo digo que es como para el que lo quiera oír. El que tenga oídos que oiga, la Biblia misma lo dice. Sí. Bueno, se me olvidó decir cuando empecé el video,
gracias a las más de 100,000 personas que me están viendo, porque dice la Biblia que llama las cosas que no son como si fueran, y dice Brian Tracy que si lo crees, lo creas, así que Claro. gracias a mis 200,000 A su suscriptores, millón y medio. a mis No, millones. porque a lo mejor este video, como yo digo, puede llegar a 12 visitas, pero es que el siguiente puede llegar a más y a más y a más, y así se construye. Claro. O sea, de hecho, Causa-efecto. Sí, y creo que la intención con la que se está haciendo esto es algo maravilloso. Y el mundo merece ver esto. Yo creo que el mundo merece más mujeres como nosotras. Bien perros. Ay, Y la que empoderadas. Bueno, Después de haber sido garroteadas. después de 20 noches oscuras del alma. Sí, luego, bueno, vamos a hablar también de ese tema, porque es Sí. algo impresionante de toda, incluso la historia que nosotras hemos vivido. O sea, Ok. yo creo que Bueno, ya para qué lo dejamos para sí, después. por eso. Cuénteme. Venimos de ambas, en nuestro caso, venimos de la religión, hablando ya espiritualmente, venimos de la religión donde sí nos dijeron que existía un Dios amoroso, porque a la vez de que nos predican un Dios amoroso, nos hablan de un Dios vengativo, de un Dios que Castigador. juzga, de un Dios castigador. No me hace ahora mismo ya que ya me quite esa venda. Ya ahora digo, ¿cómo así que Dios me Gracias a mí. ama? Gracias a mí misma, Gracias a mí. a mi propio trabajo. ¿Cómo es posible que haya un Dios que nos ame y a la vez nos castigue, ¿no? Entonces, le pregunto, ¿cómo fue para usted? Porque ok, ya este tema se habla abiertamente y hay que hablarlo abiertamente. Lo que es el despertar espiritual. Bueno, el despertar espiritual, yo sé que mucha gente cree que es iluminarse. Bueno, yo ya estoy llegando a la iluminación. Y bueno, qué bonito, ¿no? Ojalá fuera así, como que de repente un día recibes una chispa y te iluminas y tal. Realmente es un proceso. El despertar espiritual es algo hijueputamente duro hablándolo de esta manera. Tienes que enfrentar caos emocional, problemas de salud, tienes que enfrentar el peor de todos, ¿no? Yo creo que Ya lo veo venir. sí, económico. O sea, es por donde más duro le da. Entonces, y cuando eliges un camino, como se lo dije anteriormente, nosotros elegimos para dónde. Por ejemplo, yo voy hacia allá, pero a mí se me olvida todo lo que yo tengo que pasar para llegar allá. ¿Qué pasa? Que hay una etapa de preparación. Sí. Yo quiero ser una persona más sabia, yo quiero ser una persona más resiliente, yo quiero ser una persona fuerte y tener mucha fe. Entonces el universo me va a atacar por ahí. ¿Cómo? Ay, no me va a decir, ay, bueno, hoy una chispita de fe. Venga, que se te aumente la fe. Hoy una chispita de sabiduría. O sea, el universo va a poner caos en mi vida. Me va a poner la vida patas arriba. Separación de mi pareja, problemas de salud, problemas económicos. O sea, yo creo que la pérdida de un ser querido. La pérdida de un ser querido. Yo siento que mi despertar de hecho inició, solamente que yo estaba más dormida que quién sabe qué. Estaba en coma. Pero estaba en coma. Mi despertar realmente inició desde que mi hijo murió. Porque todo lo que nos pasa tiene un porqué y un para qué, ¿sabes? Entonces, lógicamente en ese momento también estaba muy joven, ni siquiera tenía idea de esto, ¿sabes? No sabía por qué había pasado esto. Y sí, de hecho me lo preguntaba. Yo decía, yo soy una buena persona. Sí, que me iba de discoteca, de vez en cuando hacía mis travesuras, pero yo me consideraba una buena persona y yo me ponía a compararme con Julanita, con Menganita, que mira, que esta dejó a sus hijos y anda por ahí haciendo las locuras y tal, y allá no se los quitas. ¿Y por qué a mí me quitaste a mi hijo? Entonces me dediqué, supongamos que 6 años, a juzgar, a preguntarme, y porque a mí también me habían hablado del Dios que castiga, ¿sabes? Entonces yo en el fondo yo sentía que Dios se había ensañado conmigo y me había castigado quitándome a mi hijo, porque yo era una persona de hogar, o sea, en plan de pasé de una hija de un hogar reservado, de una familia, ¿no? Bueno, pasé de ser una hija de padres católicos, donde me tenían en la iglesia, a ser la mujer de un hombre que también siempre andaba en las cosas de Dios. Y cuando vine a España me empecé a ir a discotecas. Yo sentía que Dios por eso me había castigado y me había quitado a mi hijo. Y mi proceso de despertar yo siento que empezó ahí. Porque después que mi hijo murió, yo empecé, sí sufría mucho, pero empecé a ser una persona diferente. Madurez emocional,
Ya no habían cosas que antes me volvía loca, por ejemplo, de querer estar en las discotecas todos los fines de semana. Ya cuando mi hijo murió, yo me enfoqué en otras cosas, como en ser también una mujer de hogar, estar en mi casa, cuidar a mi otra hija. Me centré más después que el niño murió y lógicamente también me hundí muchísimo en mi dolor y en pelearme, me peleé con Dios a más no poder, a reclamarle, a putearlo, a decirle por qué a mí. Siempre me preguntaba y ese dolor venía a mí cada vez y me lastimaba, y hasta que entendí cuál era el propósito de lo que había pasado. Y ahí empezó mi despertar. Inició cuando entendí el por qué Dios había permitido que mi hijo ya no estuviera acá. Entonces, desde ahí inicia mi proceso del despertar espiritual. Cuando lo entiendo, me vinieron cosas peores. No sé qué es peor, si está dormido o despierto. Sí, yo sé. Mira, el otro día yo estaba viendo un video del ¿cómo se llama? El actor de la serie de Pablo Escobar. Ajá, sí, Que él dijo que era terrible despertar. Lo peor que te puede pasar es despertar. ¿Por qué? Porque te das cuenta de muchísimas cosas que tú eres el único responsable. O sea, ya yo no le echo la culpa a nadie. Julanito vino y me hizo daño. No, yo creé a Julanito para que me venga a hacer daño. Yo necesitaba ese daño para crecer y entonces lo creé. Hice que esa persona me haga daño. Hice que pase esta cosa. Atraje el fracaso económico, atraje todo lo demás. Entonces ya yo soy responsable de aquí en adelante, desde mi momento de que yo me doy cuenta que yo soy creador. O sea, es como abrir los ojos, ver otra realidad totalmente diferente a la que nos contaron y a la que a base de nuestra información que tenemos, nosotros nos hemos venido creyendo y creando. Porque también vamos a ver que la información que nos contaron de alguna forma fue para mantenernos a salvo. De muchísimas, de todo el vergueo que se arma en el proceso del despertar espiritual. Pero también es lo más maravilloso que te pasa. Ya después cuando abres los ojos y despiertas y empiezas a darte cuenta, te das cuenta que eres capaz de crear cosas. De verdad, yo en estos momentos, un proceso de manifestación hacia lo grande, no lo inicio porque personalmente siento que no estoy preparada para tanto, ¿sabes? Yo siento que voy al paso que quiero ir. En el caso de que si quiero manifestar dinero, voy al paso que quiero ir. Necesito aprender un poquito más para llegar donde yo quiero. Y ya me lo tomo con esa tranquilidad de, en cuanto esté preparada para X cantidad, va a llegar X cantidad. Claro, y siento también que es que Dios no te lo va a dar si no estás preparado. Claro. Por más que quieras y por más que digas yo me lo merezco. Por ejemplo, mira, yo sí digo, y ojalá que en el 2030 yo vea este video. Y si seguimos aquí. Claro, si seguimos vivos. Y lo voy a mostrar porque yo siempre he dicho que yo voy a ser millonaria, ¿sabes? Pero si es que Dios me hacía a mí millonaria 2 añitos o 3 añitos atrás, a ver a qué pendejo yo le habría dado mi millón. Seguiría en la mierda. Seguiría en la mierda, segurita, porque si se da cuenta hay gente que ha jugado la lotería y lo ha perdido. Claro. No está preparado. Entonces, y yo también, yo era muchísimo de querer quedar bien con alguien para que me quiera, para que me elija y tal. Eso también va en base a la inteligencia emocional también, ¿no? Pero es porque no estamos preparados. Claro. ¿Qué tal que yo en el 2023 me hubiera hecho millonaria? A ver, ¿a quién pendejo le habría dado mis millones? A su ex. Oye, hoy estaría pobre. Hoy estaría pobre, infeliz. Peor, yo estaría pobre e infeliz porque no hay nada más triste que subir a la cima y caerse desde ahí arriba. Ya también me pasó. Bueno, quizás no, ya vamos a ir ahí. Quizás no tan a la cima, pero es lo que yo le digo. Entonces nos vamos preparando a través del proceso. Vale. Bueno, antes de pasar a otro tema, le iba a preguntar cuántos años después de que su hijo se tuviera que ir de este mundo, de que falleciera y tal, considera que realmente, porque yo siento que una mamá y un ser humano promedio nunca olvida y nunca supera a su ser querido que haya fallecido, pero cuando piensa que cuánto tiempo había pasado hasta que usted dijo, ya lo entiendo, ya sé por qué, ya sé para qué, y como que soltó, por decir así, ¿no? Yo solté a mi hijo tomé la decisión de soltarlo porque es que es una decisión. Yo estuve, como se lo dije, 6 años en depresión. 6 años intentando suicidarme, buscando las 1000 maneras de morir, pero no tenía los cojones, entonces no tenía los huevos, los ovarios de tirarme por una ventana, entonces siempre hasta para eso me faltaba valor. Era tan cobarde que hasta para quitarme la vida me faltó valor. Pienso que
después de 6 años intentando morirme y no morirme, echándole la culpa a Mundo y a Raimundo de cómo me sentía, de que si me sentía mal era porque la señora de la tienda me había hablado mal, el señor del trabajo me trató mal, no sé qué, y realmente era una depresión que yo llevaba. En el 2023 decidí soltarlo. ¿Cuántos años tenía él de haberse ido? A ver, mi hijo murió en el 8. 8 años. 8 años de haberse muerto. O sea, mi hijo murió en el 2015 y yo decidí soltarlo en el 2023. O sea, todos esos años atrás lo lloré. Lo lloré noche tras noche. No podía hablar de él. A mí me preguntaban de mi hijo y a mí se me hacía un nudo en la garganta. No podía decir. Bueno, yo la conocí a usted en el 2023 y justamente cuando una vez estuvimos ahí conviviendo y tal, no sé si era que era el cumpleaños de él o que cumplía años de haber fallecido. Bueno, no sé qué pasó, pero recuerdo haberla visto así como una crisis. En una crisis. Uy, yo no, o sea, yo soy muy de que no sé qué decir si escucho a una persona llorar y yo me quedé tiesa y le escuchaba gritar en la otra habitación Sí. y yo, uy, qué fuerte. Sí, es que fue una depresión muy grande, fueron crisis, ansiedad, fueron también problemas de taquicardia. O sea, imagínense que había momentos que hasta me salía espuma por la boca cuando entraba en esas crisis. Y las pastillas, el psicólogo, nada de eso me ayudaba. Cuando yo decidí soltarlo, después que usted se fue, que pasó un episodio, usted sabe todo lo que pasó después que usted se fue de esa casa, que fue cosas, ahí sí fue la noche oscura del alma. Ahí empezó. Yo creo que en mi proceso donde yo estaba tocando fondo, yo decidí que no podía con más dolor. O sea, yo ya cargaba con el dolor de una separación, el dolor de no saber qué hacer con mi hija, económicamente de mal en peor, endeudadísima, con gente atacándome por ciertas circunstancias que pasaron. Entonces yo dije en mi mente, yo no puedo cargar con tanto dolor. O sea, ya vale, yo tengo que cargar con esto que me está pasando ahora y también tengo que cargar con este dolor de la muerte de mi hijo. Es que es algo que yo no puedo cambiar, ¿sabe? Ya pasó. Entonces ahí yo decidí, me acuerdo que me dolió mucho porque fue como agarrar una mochila de algo que yo atesoraba y apreciaba mucho y dejarla en un lado para poder cargar con todo lo que yo venía cargando. Y yo siento que la vida me cargó hasta allá para que pudiera soltar. Y cuando yo decidí soltar a mi hijo, yo sentía que lo estaba abandonando. Y en el fondo, pues, yo decía, no, pero mi hijo ya no está. O sea, él ya no está. Y empecé a trabajar, fue cuando decidí trabajar la parte interna, empezar a hacer cosas diferentes. Echarse el viaje sí. Hacia adentro. Y sí, ver hacia adentro, ver por qué, o sea, y ver para qué. Y yo de ahí sí empecé, mis oraciones cambiaron. Yo le dije a Dios, mire, si yo me equivoqué y yo le reclamé, ay, perdón, así, pero porque yo siempre hablo con Dios de una forma, mi mamá me regaña, pero yo le hablo a Dios como hermanito o mi amigo, ¿sabe? Y yo le dije, vamos a ver las cosas como son, a usted se le pasó la mano. Te pasaste de verdad. Sí, o sea, ¿a usted cómo se le ocurre quitarme un hijo? O sea, usted se acuerda, yo hablando, yo me acuerdo que yo estaba en un parque hablando con Dios. Yo le dije, ¿usted se acuerda que yo lloraba cuando un perrito se moría? Yo pasaba una semana llorando por ese perrito. ¿Cómo se le ocurrió quitarme un hijo a mí? Que yo era así, que usted lo sabía. Y como dicen que Dios conoce hasta lo más interno de nosotros, yo por eso no lo entendía, pero yo en ese momento le dije, pero perdóneme, yo quiero ahora empezar a ser una persona diferente. Ya yo sé que yo no puedo cambiar eso, pero quiero trabajar en mí. Quiero que me ayude a ver cuál fue el propósito de este dolor. Uh-huh. Y ahí fue cuando empecé a ver señales, y las señales fueron pues encontrar nuevos mentores. Me acuerdo que uno de los primeros mentores que yo empecé a leer fue Alain García. Y leer los libros de Alain García fue una conexión. Fue algo maravilloso, empezar a entender por qué pasaban las cosas. El primer libro de Alain García, yo recomiendo no saltarse esa etapa, que fue La voz de tu alma. La voz de tu alma. Y ya eso conectó conmigo y empecé a ver la muerte desde otro punto de vista. Y poquito a poco empecé a sanar. Y hoy puedo decir que me rescaté. Me rescaté porque yo prácticamente estaba muriendo, echándome a morir por algo que yo no podía cambiar. Ok. Bueno, antes de pasar un poquito a profundizar con el tema del despertar espiritual, de la manifestación y todo esto, algo que quiera decirle a alguna persona que haya perdido un hijo, principalmente porque creo que el dolor más grande de una pérdida es la de un hijo. Y quizás hay mamás que de pronto nos puedan ver o alguna persona que simplemente esté viviendo o haya vivido una pérdida para que pueda como entender un poco, ¿no? O asimilar cómo superar esa pérdida.
No se supera. Okay. De hecho, es un dolor que yo creo que simplemente es aprender a agradecer que esas personitas, porque dicen que nuestros hijos nos eligen, que esas personitas nos hayan elegido a nosotros, aún a sabiendas, porque cuando nosotros elegimos venir a este mundo, nosotros sabemos exactamente el tiempo que vamos a estar. ¿Sabe? Solo que lo olvidamos, ¿no? Sí, solo que lo olvidamos. Entonces, aún a sabiendas de que iban a venir por poco tiempo, nos eligieron a nosotras. Aprender a agradecer el tiempo que hemos durado con ellos y, ¿qué puedo decir? No es aceptar, porque es que es como, yo no acepto la voluntad de Dios, no la aceptamos en ningún momento. Es como que aprender a seguir adelante, continuar con la vida, entender que si yo me dejo morir, para empezar, no te vas eso es muy raro que una persona se muera de dolor. No te vas a morir, vas a vivir el resto de tu vida en sufrimiento. Y el resto de tu vida en sufrimiento pueden ser 8, 10 años, 30 años, y no vale la pena porque nuestros seres queridos no nos quieren ver en estas circunstancias, ¿saben? Y el suicidio no es un camino, porque si, ¿cómo puedo decir? Si existe un más allá donde nosotros nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos, no va a ser a base del suicidio. Si hablamos de la encarnación, usted va a encarnar en otra vida más jodida que la anterior, ¿no? ¿Sabe? Y si hablamos de salvación, la gente que se suicida no va a la dimensión misma donde está la gente que ha muerto normal. No al cielo. O sea, no hablemos de no sé, pero no va a la misma dimensión, vamos a otro lado. Entonces es mejor dejar los pensamientos, sí, soltar, amar, tenernos la suficiente paciencia para sanar en el tiempo que sea necesario. No es como yo hoy suelto y mañana me tengo que sentir estupendamente bien, no, porque yo desde que solté a mi hijo, yo tardé 1 año y medio más o menos en hablar de él sin que duela, hablar de él con amor, sentirlo, porque yo a mi hijo muchas veces yo lo siento, yo de repente están pasando circunstancias y yo me siento acompañada, y yo digo, es él, está ahí, pero no desde la nostalgia. Y primeramente también empezar a entender la muerte, que la muerte no es un castigo, la muerte es un regalo. Y cuando empezamos a ver la muerte como un regalo, entendemos que ellos están mejor que nosotros. Ok, bueno, hablando del despertar espiritual, ¿qué parte de nuestra vida cree que es la más difícil de cambiar ya en el momento en el que ya tenemos conciencia, ¿no? de la realidad, de la verdadera realidad? La parte más jodida de cambiar en el proceso del despertar espiritual es las creencias. Cuando nos tocan ahí. Yo la primera vez que a mí me dijeron que, a ver, yo amaba a Dios como un Dios humano. Para mí, según lo que a mí me habían dicho de Dios, era un señor barbón que venía iluminado y hacía así. En una nube. Y cuando a mí me dijeron que Dios no era eso, yo dije, este tipo está loco. O sea, y como yo se lo dije, ¿no? En el proceso donde estábamos hablando de mi hijo, uno elige el camino y Dios pone las herramientas, porque ahí conocí a Laín García, luego me fui más profundo y conocí a Miguel Santos, y es como ellos te enseñan a ver a Dios desde otra manera, a ver la muerte desde otra manera, y una vez aprendes a ver la muerte desde otro punto de vista y a Dios desde otro punto de vista, cambia. Pero para despertar y para vivir ese proceso hay que enfrentarnos con lo más jodido que son las creencias. Hay unas contradicciones horribles, porque si a mí me criaron con una programación, con unas creencias, y alguien viene y quiere cambiar eso y me dice que para yo poder evolucionar yo tengo que cambiar esas creencias, esa es la parte más muy jodida. Difícil, claro. Y bueno, la gente normal, la gente, los simples mortales. Los mortales, los humanos. Los terrícolas. O sea, la gente normal, como nosotras, hace 1 año, año y medio, 2 años, no sé, hace 3 años, creíamos, como dice usted, ¿no? En un Dios barbón que está allá en el cielo, que está en un trono, que tiene a Jesús a la derecha, a otro ángel a la izquierda, bueno, no sé. Querubines, serafines y querubines en la corte celestial. Entonces, prácticamente tenemos esa idea de Dios, de un Dios separado, ¿no? De un Dios que allá está viéndonos. Sí. Y venir aquí y despertar, en el contexto del despertar espiritual, que te digan cómo toma él, tú eres Dios. Tú eres Dios. Yo siempre al principio, cuando empecé a ver la parte del yo creador, hay una parte de la Biblia que dice, yo soy el que soy, pero habla de Dios, ¿verdad? Entonces, y empezó, es como desmenuzar, ¿vale? Si tenemos que bajarle al ego, para empezar a cambiar las creencias hay que bajarle al ego.
Hay que bajarle a la razón, esta es la verdad, esto es lo que yo creo, porque la gente ya está defendiendo más la razón que los resultados. O sea, la gente está queriendo tener la razón a toda costa, y esto es el ego. Entonces, llega un momento que cuando le bajas al ego, no dejas de creer de una vez, ¿no? Es como dejar que entre la información. Es como que a usted le han dicho toda la vida, Lynn, las hojas de los árboles son verdes. Y yo de repente le quiero decir son azules. Véalo desde no sé dónde, empiece a observarlo mejor, tal. Y usted en vez de decir, no, es que son verdes, yo creo que son verdes, punto. Me voy a quedar con que son verdes. Usted viene y dice, bueno, voy a verlo desde el punto de vista que dice ella. No creo, pero voy a probar. Yo me acuerdo que la primera vez que yo escuché lo de que yo soy un creador, yo soy uno con Dios, Dios es una unidad entre nosotros y Él. O sea, es como, no es un físico, tampoco es el Dios que castiga que nos han dicho. Claro. Dios es amor. De hecho, Dios nos ama a todos por igual, da igual la circunstancia. Nosotros quien nos castiga es la propia culpa. O sea, existe algo que se llama causa y efecto, que nosotros vamos a tener de todo lo que nosotros hagamos, las consecuencias. O sea, ya está, pero no es Dios.